Los defensores y defensoras de derechos humanos, ya sea que trabajen individualmente o colectivamente en la región mesoamericana, están bajo agresión de empresas, crimen organizado y grupos armados ilegales, porque la mayor parte de defensoras y defensores lo que están es retando la forma en que se estructura el poder, que es un poder excluyente. Entonces, si vengo yo y trato de denunciar o pedirle información a un alcalde sobre cómo está gastando su presupuesto, me puedo topar con que ese alcalde realmente está lavando dinero para una estructura de crimen organizado. Y de repente, yo que pensaba ingenuamente que todo iba a estar bien, soy atacada por un escuadrón del crimen organizado. Y eso tiene que ver con la forma en que se ha descompuesto la región y cómo actores de Estado se han cooptado, se han unido o son parte estructural del crimen organizado, y ambos, junto con algunas empresas, particularmente las empresas extractivas, porque no son todas las empresas, se alían para poder conseguir las riquezas, que es al final el interés que comparten. Para proteger a las defensoras y defensores en este nuevo contexto, que es muy complejo y que hay que verlo de acuerdo a quién es el defensor, qué tipo de comunidad, hay que retomar una vieja práctica que hicimos en la década de los 70 y los 80, es uno, entender bien a quién confrontamos, romper el silencio que genera el crimen organizado, reconocer que nos dan terror, porque ese es su trabajo, pero también reconocer, como cualquier adversario que hemos enfrentado en el pasado, que tiene sus debilidades. Y en eso solo lo podemos hacer en conjunto, porque este es un mundo globalizado y el crimen organizado es transnacional. Usualmente las empresas extractivas que usan el sicariato para atacar son transnacionales, y así podemos encontrar vías para tocar las debilidades de estos actores tan poderosos. Lo otro es que tenemos que reconocer que cada vez más los colectivos, las comunidades indígenas, colectivos, organizaciones son los que logran los cambios, y que no somos solo las personas en individual. Entonces, la solidaridad debe de ser al grupo y extenderse a todos los defensores, y esa es una manera más efectiva de ayudar al defensor a continuar su labor, que en muchos casos es la defensa de la selva, que nos da oxígeno a todo el mundo, del agua, que nos provee agua a toda la ciudadanía. La violencia que vive hoy la región mesoamericana, producida por empresas, algunas empresas, el crimen organizado y actores estatales y paraestatales corruptos, se ve complejizada, se ve eh, exponencialmente subida de tono cuando se junta con el racismo histórico, con el patriarcado y con las relaciones de clase, que nunca se superaron en nuestra región. O sea, en nuestra región los procesos de democratización fueron de adorno y nunca cambiamos estos problemas. Por lo tanto, muchos defensores, y la mayor parte de defensores que están defendiendo el derecho al agua, al oxígeno que todos respiramos, son personas pobres, en su mayoría indígenas y en su mayoría mujeres. Por lo tanto, tienen que enfrentar diariamente las violencias que van ligadas a su condición, y además, cuando las atacan políticamente para tratar de detenerlas, lo que hacen es subirle el tono al ataque. Por eso es que hemos insistido que mujeres defensoras, defensoras LGTBI, debemos de reconocer que el ataque, la violencia que se sufre, que puede ser igual que la que sufre cualquier otra mujer, es particularmente más grave para la defensora, porque se está utilizando intencionalmente. Lo mismo ocurre con indígenas y con personas pobres.
se han estado realizando una serie de cambios ante esta complejidad de agresiones, ante este fenómeno tan complicado en donde nunca se sabe cuál es la diferencia entre el Estado, el crimen organizado y la empresa. Y parte de los cambios que se han estado haciendo es a nivel de las comunidades, hacer redes de protección, pero las redes de protección entendidas no solamente como espacios de solidaridad, sino como espacio para potenciar la lucha. Entonces, en la medida que más comunidades que, por ejemplo, estén confrontando agresiones porque quieren entrar al territorio, empresas como Barrick Gold o cualquiera de ellas, si se suman, pueden realmente enfrentar más efectivamente el cambio. A esto nos tenemos que adaptar las organizaciones que protegemos, a las defensoras y defensores, porque tenemos que entender que nuestro trabajo no es poner en una burbuja de cristal a la defensora o el defensor agredido, sino es ayudarlo a que haga más efectivamente su trabajo. Y ahí es en donde el mecanismo de protección tiene que estar junto con la visión de los financistas, que deben de entender que el apoyo debe de ser a los movimientos y a las organizaciones para hacer procesos que no se pueden medir en marcos lógicos, que no pueden llenar cuadritos de en 3 meses consiguió tal, porque muchas veces puedes conseguir salvar a una defensora en 1 hora, como ocurrió con el caso de Miriam Miranda, cuando la retuvo la policía y que con una campaña de Twitter en 1 hora ya la tenían liberada, o sencillamente puede tomarte meses y tienes que tener a esta persona y a su familia realizada. Ya se ha avanzado mucho, ya los servicios de protección y los financistas ya entendieron que los defensores somos nosotros y nuestras familias y que tenemos que protegernos como grupo. Y así tenemos que seguir buscando este tipo de alternativas que lo que faciliten es que las luchas que se puedan tener resultados y que no coloquen tanto al defensor o defensora como una víctima, sino como una protagonista del cambio. Si tú eres una defensora o defensor de derechos humanos en Mesoamérica, lo primero que vas a enfrentar es una campaña de difamación y estigmatización. En la región se cree que los que defienden derechos humanos son personas conflictivas, antidesarrollo, comunistas, terroristas o incluso miembros del crimen organizado. Eso lo tienes que superar y en la medida que vas siendo más efectivo en la organización y en el trabajo conjunto, vas a empezar a recibir amenazas de muerte, amenazas si eres mujer de violación sexual, y ante eso te tienes que proteger y aprender cómo ver tu entorno para que estas amenazas no te lleguen de sorpresa, sino que puedas documentarlas para demostrar que estás siendo amenazado. Lamentablemente, la amenaza y el hostigamiento no es lo único que ocurre en la región, entre Honduras, Guatemala, México. Tenemos los tres de los 4 países en donde más asesinatos contra defensores y defensoras hay, siendo el 4º Colombia. Así es que también el reto para nosotros es superar los duelos de compañeros y compañeras que son asesinadas y seguir trabajando y no desmovilizarnos ante la agresión máxima que puede ser ya sea el asesinato o la criminalización, la cárcel injustificada de muchos presos políticos.